Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Recuerda que los super chats siempre son los días jueves, viernes y domingo, si Dios quiere, a las 10:30 de la noche, horario de España. Si hubiera lo que es un cambio, yo automáticamente lo programo lo que es en el muro de la comunidad. Muy bien, Sagitario. Antes de empezar, cariño, no vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Sagitario, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como si estuvieras rodeado de muchos niños, cariño. O tú tienes de repente ese instinto maternal o paternal, o de repente tu trabajo está relacionado con la educación. También puede ser. El otro mensaje que te puedo entregar, yo siento que muchos de vosotros, mi querido Sagitario, tienen que recuperar a su niño o niña interior. Siento esto. Es como si hubieras pasado por una gran batalla, como si a lo mejor de repente hubieras estado remando contra corriente, cariño. Algo que te afectó, algo que simplemente te impactó o te decepcionó, y que posiblemente en base a esto, mi querido Sagitario, siento un Capricornio muy fuerte. Muchos de ustedes, cariño, pues cambiaron de carácter, como que tu corazón se volvió duro, cariño. Y esto no tiene por qué ser así, Sagitario. Recuerda que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños, cariño, de las niñas. Entonces, tienes que recuperar esa inocencia. No siempre tienes que estar lo que es a la defensiva, no siempre tienes que estar amargado o amargada, cariño. Yo creo que si tú recuperas a tu niño, a tu niña interior, te vas a volver más especial. Siento que inclusive la magia va a llegar lo que es a tu vida, la suerte va a llegar a tu vida. Siento esto. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario también, aparte de esto, es como si muchos de ustedes, cariño, es como si me hubiera representado la carta del 6 de espadas. Como que estás pasando por un problema, tanto tú como también los tuyos, tu familia. O tú de repente tienes un problema con tu pareja o con tu familia. Has estado pidiendo con mucha fe que por favor las cosas se normalicen, que por favor exista una oportunidad. Para ti es muy importante, por lo que siento, la familia. Para ti es muy importante, cariño, estar acompañado, acompañada también. Si supongamos no existen hijos, pero para ti es muy importante la unión y estar acompañado, acompañada. Es como si llevas una temporada posiblemente de soledad, posiblemente sin pareja, posiblemente, cariño, me dice Richard, no me puedo ni relacionar con los demás. O los amigos que supuestamente iban a estar ahí contigo en las buenas y en las malas, pues simplemente han tomado lo que es rumbo diferentes. Entonces, esta situación, mi querido Sagitario, te ha estado afectando mucho, pero siento que muy pronto vas a tener un encuentro o simplemente vas a empezar a rodearte de muchas personas, como que tu mundo cambia, Sagitario. Tu mundo cambia. Es una semana, es un mes,
en la cual vas a estar conociendo nuevas amistades, en la cual te vas a estar relacionando con muchas personas, inclusive para formar lo que es una relación. Entonces, es un mes, es una semana de oportunidades para ti. Y no todo tiene que ser relacionado en la parte del amor. A lo mejor te vas a estar relacionando con personas que te van a ayudar para que tú empieces un proyecto, un trabajo, te van a hablar de un proyecto, de un trabajo para que te ayuden también. O de amistades. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, cariño. La carta de la emperatriz es una carta que nos hablan también de la belleza, de la creatividad, de la alegría, pero también nos hablan del embarazo. O simplemente que viene un nuevo ser en tu vida. Puede ser quizás de una forma directa o de una forma indirecta también. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, esta mujer, aquí está lo que es el aparato reproductivo. Y esta mujer, cariño, está con una buena vibra, con una buena energía, mi querido Sagitario. Entonces me están diciendo, Sagitario, tú vas a empezar a brillar con luz propia. Tú vas a caer bien a todo el mundo. O si tú tienes una entrevista, cariño, tú vas a ser la primera opción. Si lo relacionamos en el trabajo, en el proyecto. Si tú de repente estás conociendo a una persona, esa persona se siente bien contigo. Si tú me dices, Richard, estoy solo, estoy sola, hay una persona que está pendiente de ti. Hay una persona que te está observando. ¿Y por qué? Por tu cambio. Porque va a haber un cambio, cariño. Porque este personaje está prácticamente irradiando belleza. Este personaje se cuida, este personaje sonríe, este personaje, cariño, cae bien a todo el mundo. Es tu buena energía, tu buena vibra, mi querido Sagitario. Para muchos de vosotros, posiblemente van a estar lidiando con un Virgo, un Capricornio, Piscis o Acuario. Cierras con Piscis, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales. Vamos a ver. Iniciales, cariño. Vamos a ver qué me dice iniciales. La letra G, la letra D y la letra U. Muy bien. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué te dice. Armonía del espacio. Escucha. Limpie su espacio, vacíe los armarios y deshágase de objetos, ropas y baratijas de todo tipo. Verá cómo le cambia la vida por sí sola. La energía empezará a circular. La purificación es la esencia misma de la armonía del espacio vital. Sagitario. Entonces, es importante, mi querido Sagitario, para que tú empieces bien la semana. Es importante, mi querido Sagitario, para que tú empieces bien, empezar a hacer filtros en tu vida y simplemente soltar también lo que es el pasado, cariño. Vamos a suponer, mi querido Sagitario, que tú en estos momentos estás conociendo a una persona, pero sin embargo, piensas en otro o en otra. Esa situación, cariño, puede ser negativo para tu relación, para el nuevo comienzo, mi querido Sagitario. También me dice, para que tú empieces bien tu vida, en cualquier aspecto, cariño, tienes que liberarte de rencores, de resentimiento, del pasado. Tienes que liberarte, porque te dice, limpie su espacio, vacíe los armarios, deshágase de objetos, ropa, baratija de todo tipo. Entonces, te está diciendo que tienes que hacer una limpieza en tu mundo, cariño. Y el otro punto, mi querido Sagitario. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, en estos momentos llevo mucho estrés en casa. No sé qué me pasa, que no puedo estar en casa. ¿Te has preguntado que a lo mejor de repente tu ambiente está muy cargado? Tiene que haber espacio, cariño, para que circule el aire. Hay personas que no les gusta tirar las cosas viejas. Y cuando vosotros conservan cosas viejas, cariño, eso representa pobreza. Pobreza. ¿Por qué? Porque no hay espacio para que entre lo nuevo, lo actualizado, Sagitario. Si tú eres de las personas que me dice, Richard, pero tengo tantos recuerdos,
tengo frazadas, tengo ropa, tengo cuadros. No, cariño, véndelo, que otra persona de repente lo aproveche, pero tú tienes que empezar a hacer filtros, Sagitario, ¿vale? Por eso que muchas veces uno no quiere estar en casa. Por eso que muchas veces, cariño, el ambiente se siente pesado, el aire se siente pesado. Y quieres prácticamente, yo qué sé, estar más fuera que dentro de casa. Cuando tu casa, cariño, es tu templo. Es tu templo, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Yo siento que algo viene para ti, pero es importante que empieces a soltar. Suelta, suelta, suelta. Un consejo del Tarot Z. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude. Me dice, tenemos lo que es la carta del colgado. La carta del colgado, es cierto que cuando uno escucha la carta del colgado dicen, Richard, pues entonces mi mundo está de cabeza. Sí, para muchos de vosotros quizás su mundo está de cabeza, pero aunque aquí no lo represente, no salga bien la figura, solamente sale un personaje que está colgado y aquí hay otras personas. Vale, te explico. La carta de colgado en el tarot Rider-Waite, ahí se mira muy bien, es un personaje que está boca abajo y solamente se ve que está atado solamente de una pierna o de un pie, cariño. La otra lo tiene detrás de ese palo, de esa cruz, sus brazos están detrás. Entonces, ¿qué te dice con la carta, del colgado? Te está diciendo, tranquilamente tú, si te esfuerzas un poco, te puedes liberar de esa situación negativa o puedes salir adelante. ¿Por qué? Porque la carta del colgado, cariño, solamente está atado de un pie. Entonces, con tus otras dos manos, puedes desatarte de esa soga. Puedes caer y liberarte, cariño. Pero siento que muchos de vosotros, en estos momentos, quizás no sueltas algo porque no quieres o por comodidad. Por comodidad. Entonces, la carta del colgado no tiene por qué ser todo malo, cariño. La carta del colgado también dice, ahora es momento cuando tú tienes que pedir una señal. Ahora es momento cuando tú tienes que pedir a Dios, al universo. Cuando uno tiene un problema, Sagitario, cuando tiene un problema, está desesperado, desesperada, y nadie te ayuda, para aquellos que creen en Dios, ¿en quién recurres? ¿De quién te acuerdas primero? De Dios, ¿no? De Dios. Por favor, Jehová, por favor, ángeles, arcángeles, ayúdenme. Necesito un milagro. Entonces, tienes que autorizar a los seres de luz, tienes que autorizar a Dios, cariño, que por favor te dé claridad o te ayude para liberarte de esta mala situación. Entonces, no tiene por qué ser todo malo el colgado. Hay solución, me dice. Aunque tu mundo está de cabeza, hay solución, me está diciendo. Entonces, ese es el consejo del Tarot Z, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. ¿Cuál hago caso? Esta, que ha salido sola. El número 49 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Me dicen, busca lo que es en numerología, ¿vale? Mensaje de la numerología, el número 49, mensaje de los ángeles con el número 49, mensajes en la Biblia también. En internet lo vas a encontrar. El oráculo dice, mira, cariño, si tú te das cuenta, aquí hay un zorro y está con ese binoculares, creo que lo dice, ¿no? Que es como algo para ver a distancia. Este zorrito, cariño, está montado, es una esfera, es el huevo cósmico. Y aquí al fondo está la luna, cariño. Entonces, te dice, el observador. Mira, si tú te das cuenta, mi querido Sagitario, aquí el huevo cósmico representa la suerte, cariño. En el Tarot Rider-Waite, la carta del mundo, que es del signo de Virgo, representa el huevo cósmico. Cariño, puede ser que para muchos de vosotros la persona que te ayuda o la persona que está contigo es del signo Virgo, pero también puede ser que te está diciendo, mi querido Sagitario, ¿por qué estás buscando respuestas en otros sitios si la respuesta lo tienes tú? Si la suerte lo tienes tú. Es como cuando mucha gente dice, Richard,
en mi país no hay oportunidades. No hay oportunidades en mi país. Voy a emigrar en otro lugar, en otro país. Y luego te das la sorpresa, cariño, que emigrar a otro país no es tan fácil como te lo contaban. Entonces, simplemente, Sagitario, no nos damos cuenta que en el lugar de origen donde nosotros estamos, podemos hacer dinero. En estos momentos, quizás, si tu problema es económico, tú me dices, Richard, no sé qué hacer. No tengo trabajo, no me llaman, no me contratan. Ejemplo, cariño, o puede ser tu caso también. Entonces me está diciendo, ¿por qué quieres trabajar para otra persona? Si tú tienes una idea ya en tu mente, ¿por qué no lo aplicas? Richard, tengo esa idea de vender manzana con dulce. ¿Tú crees que va a funcionar? Va a funcionar, cariño. Mira, Richard, pero ya tengo 70 años, 80 años. Va a funcionar. Mientras tú tengas ganas, va a funcionar. Hay una marca muy conocida, que no voy a decir el nombre, que venden pollos como Pollos Broster, cariño, donde sale un personaje ya de edad, con pelo blanco. Ese hombre, cariño, luego que se jubiló, se dice que su jubilación era solamente, creo, de $150. Nada más, de ese hombre. Ese hombre estuvo a punto de quitarse la existencia, pero luego le vino la idea. Él había estado lo que es en el ejército y había aprendido a cocinar. Entonces empezó a hacer pollo broster y empezó a tocar de puerta en puerta, de puerta en puerta. Y al final, cariño, se volvió una cadena muy fuerte, ¿no? Entonces, mi querido Sagitario, ¿por qué estás buscando tu suerte en otro lugar si la suerte lo tienes en el lugar donde tú estás? Este mensaje también relaciónalo con el amor. A lo mejor, cariño, tú me dices, Richard, estoy en contacto con una persona que está en la distancia. Pero esta persona que está en la distancia a veces te ignora o simplemente no te hace caso, ¿vale? O la distancia es muy difícil. En tu entorno, mi querido Sagitario, hay una persona que te observa y ya te lo había dicho con la carta de la emperatriz. Entonces, corazón, en tu zona de confort está tu felicidad. Otra cosa que estás un poco distraído, distraída. Muy bien, vamos a continuar. A mí me encanta explicar las cartas, sinceramente. Vamos a ver, ya se me acaba el tiempo, lo siento. Vamos a ver las características que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude. A mí me encanta, sinceramente. Si ustedes quieren aprender lo que es el tarot, yo les recomiendo que lo hagan con el tarot Rider-Waite. Si vosotros, voy a empezar a publicar esto en todos los signos. Si vosotros me dices, Richard, por favor, utiliza el tarot Rider-Waite. Yo no lo utilizo, sinceramente, ¿vale? Yo utilizo más el tarot egipcio, pero yo reconozco, porque lo domino ya el tarot egipcio, pero yo reconozco que la manera más fácil de aprender es con el tarot Rider-Waite. Para mí y para mucha gente, el tarot Marsella es que no me siento atraído, identificado. Si ustedes me lo piden, yo voy a hacer, al menos con el tarot Rider-Waite, de vez en cuando sacar una cartita para que vayan aprendiendo. Muy bien. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver, Sagitario. ¿Qué me dice? La carta de los amantes. Para muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con una persona de elemento aire, especialmente un Géminis. Vas a tener un encuentro pasional con alguien o te vas a enterar algo de una persona, pero es algo positivo. Mujeres no son tan altas, piel blanca, cabello largo, negro, castaño. Hombres están muy bronceados. Aunque están muy bronceados, no es que sean mulatos, ¿vale? Son de piel blanca, pero están muy bronceados o trigueños. Tiene la oreja un poco grande. Puede ser que tenga canas también. Vamos a sacar más cartas. La carta del sol, cariño. Muy pronto vas a encontrar claridad en algo que está relacionado con los sentimientos o simplemente te van a dar esa respuesta que tú estás buscando. Leo. Muchos de vosotros también están lidiando con un Leo, pero también puede ser, cariño, un Sagitario, un Aries, pero yo me inclino a un Leo. Esta persona es una persona que vive de repente en un pueblo o vivía en un pueblo. Es una persona que tiene buena energía o tiene mucha energía, mi querido Sagitario. Espero que te guste esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Estamos en contacto. Es que cuando yo explico las cartas se va la hora. Sé feliz. Hasta la vista.